¿Y si te dijera que una sola mañana bastó para poner patas arriba una ciudad entera y cambiar para siempre la vida de un hombre que juró ser neutral? Hoy serás testigo del día en que la Puerta de Granada presenció algo excepcional. La silenciosa valentía de un obrero que se enfrentó a todo un sistema y el preciso instante en que la conciencia de un gobernador despertó. Prepárate para sumergirte en una historia realista, tensa y profundamente humana, donde un simple pañuelo rojo y un pañuelo azul, guardados durante años, cambiaron el destino de dos vidas. Respira hondo. Estás a punto de presenciar uno de esos episodios que la historia intenta susurrar, pero que merece ser proclamado a los cuatro vientos. Si te gustan las historias ocultas durante siglos, suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Porque hoy sentirás esta plaza como si estuvieras allí. Aquel día, Ernesto despertó pensando que sería una mañana más, como todas las demás desde su llegada a Baeza. La habitación aún olía a papel húmedo y tinta, pues se había quedado dormido sobre informes que ya no leía con atención. Se sentó en la cama unos segundos, mirando el frío suelo de piedra, sintiendo esa opresión en el pecho que siempre lo invadía al recordar las órdenes de Madrid. No era una opresión dramática, solo la constante incomodidad de quien sabe que no está haciendo lo que debe, pero sigue adelante. Al vestirse, eligió el traje de lino claro más discreto, el que se ponía cuando necesitaba aparentar calma, incluso en medio de un conflicto interno. Sobre la mesa había una carta entreabierta con el sello del ministerio que hablaba de resultados, disciplina y orden público. No la terminó de leer, apartándola con un gesto automático, como quien empuja una piedra con el pie en la calle. Antes de irse, miró la estantería, vio el libro donde guardaba el pañuelo azul de su madre y, deliberadamente, apartó la vista, como llevaba haciendo meses. Sabía que si tocaba ese pañuelo, algo en su interior dejaría de aceptar el statu quo. La ciudad aún despertaba cuando Ernesto caminaba por la calle hacia la Puerta de Granada. El aire olía a humedad y humo de leña, y los adoquines parecían conservar el frío de la madrugada. Observó, como siempre, los carros cargados de aceitunas que pasaban lentamente, con sus ruedas chirriando y los animales resoplando, todo repetido como un ritual. Los trabajadores del tabaco cruzaban el arco en pequeños grupos. Algunos reían entre dientes, otros en silencio, con sus cestas pegadas al cuerpo. Bajo los soportales, los miembros de la Liga del Decoro ya estaban apostados, con esa mirada que no era de preocupación, sino de juicio. Ernesto fingía no ver, al menos así era casi siempre. Mentalmente percibía algún exceso, pero seguía caminando, sin involucrarse. En su mente, siempre tenía la excusa de que no era el momento adecuado para entrometerse en asuntos delicados. Pero ese día, por alguna razón que aún no podía explicar, cada mirada de reojo, cada susurro dirigido a las mujeres parecía más fuerte de lo habitual. Sintió una irritación sorda que crecía, como si alguien le rascara un lugar que había intentado mantener en silencio desde dentro durante años. Al acercarse Ernesto a la Puerta de Granada, notó un pequeño revuelo. Nada demasiado escandaloso, pero esos movimientos contenidos ya le resultaban una señal de que la Liga del Decoro estaba en acción. A lo lejos, vio al cabo de la guardia, rígido y con papeles en la mano, como si esperara autorización para algo ya decidido. Más adelante, en el centro del círculo informal que se formaba, estaba Rosario. En ese momento no sabía su nombre, pero sí la clase de cansancio que se reflejaba en su rostro. El cansancio de quien se levanta demasiado temprano, trabaja demasiado y aún tiene que disculparse por existir. El pañuelo rojo yacía en el suelo, arrugado, como si alguien lo hubiera pisado. Mantenía la barbilla en alto, pero los dedos tensos.
aferrados a su carné de trabajadora como si fuera un escudo. El inspector a su lado mostraba una postura casi triunfal, como si creyera estar cumpliendo una gran misión moral. Ernesto sintió un escalofrío, como si, sin darse cuenta, hubiera mordido un recuerdo amargo, y antes de arrepentirse, aceleró el paso. No por autoridad, sino por una extraña necesidad de ver de primera mano lo que estaba sucediendo. Al llegar al centro de la escena, el cabo intentó explicarlo todo de golpe, con ese tono de justificación que ya delataba miedo y obediencia ciega. Habló de escándalo moral, de conducta impropia, de acusaciones reiteradas. Pero Ernesto no podía prestar atención a las palabras. Era como si todo estuviera amortiguado, y solo dos cosas eran claras: el pañuelo rojo polvoriento y la mirada fija de la muchacha, a pesar de que el resto de su cuerpo se encontraba en una tensión casi imperceptible. Recordó, a regañadientes, una tarde lejana, cuando aún era adolescente, y su madre regresó de la fábrica, aferrada a su pañuelo azul con tanta fuerza que casi lo rasgó. Había dicho que no valía la pena discutir con alguien que ya había optado por no ver. Ese recuerdo volvió de golpe, sin ser invitado, y quizá por eso finalmente bajó la mirada y vio la orden de arresto con el nombre de Rosario mal escrito, como si fuera un simple número desechable. Ese simple detalle, tan común en los informes que firmaba sin pensar, impactó a Ernesto de una manera inesperada, como una advertencia de que, si no hacía nada, repetiría cada error que le había quitado el sueño durante meses. Ernesto solicitó la orden de arresto sin alzar la voz, pero con la firmeza que solo se manifiesta cuando alguien intenta controlar algo que siente en su interior. El cabo vaciló, miró rápidamente a las damas de la Liga del Decoro, como pidiendo permiso en silencio, y luego entregó el papel. Ernesto leyó despacio, línea por línea, sintiendo cómo se le cortaba la respiración con cada pasaje mal escrito, con cada vaga justificación. Parecía una copia mal hecha de decenas de otras órdenes que ya había visto, todas basadas en el mismo patrón. Una acusación general, una interpretación moral subjetiva y una firma arrancada de alguien asustado. Pero lo que más le impactó fue darse cuenta de que Rosario estaba allí, íntegra, con su libreta, con los recibos del día, con todo organizado, como si supiera que tendría que demostrar su existencia en cualquier momento. Y sin embargo, incluso con toda esa preparación, habían arrancado el pañuelo como si fuera un objeto de culpabilidad. Ernesto sintió un nudo en el estómago que le irritó, porque no quería sentir nada, ni allí, ni delante de ellos, ni en ese papel. Devolvió el documento al pomo con una calma tensa, como quien sujeta una puerta desde dentro para evitar que se abra de golpe, y entonces miró a Rosario por primera vez con verdadera atención, intentando comprender si tenía miedo o estaba enfadada. Pero lo que vio fue algo más firme: dignidad, incluso herida. Rosario, por su parte, notó aquella mirada diferente, pero no retrocedió. Simplemente se inclinó lentamente, recogió el pañuelo rojo del suelo y le quitó el polvo con la palma de la mano, en un gesto tan natural y silencioso que nadie a su alrededor supo cómo reaccionar. No fue un acto dramático, no había teatralidad alguna, pero algo en aquel movimiento hizo que el ambiente en la plaza se volviera más pesado. Las mujeres de la Liga se pusieron rígidas, como si el simple hecho de que una trabajadora recogiera algo que le pertenecía y se recompusiera fuera una afrenta personal. Ernesto lo sintió, percibió la incomodidad general, y cuanto más observaba, más claro le resultaba el plan que se escondía tras todo aquello. No se trataba de moralidad, no se trataba de orden, se trataba de control. Las trabajadoras que mostraban algún atisbo de independencia se convertían rápidamente en objetivos. Y Rosario
Era precisamente ese tipo de mujer que les molestaba. No porque hiciera nada malo, sino porque caminaba con demasiada convicción para alguien a quien querían mantener a raya. Cuando ella se anudó de nuevo el pañuelo al cuello, apretándolo con fuerza, el gesto impactó a Ernesto como un golpe silencioso en el pecho. Fue entonces cuando, casi sin pensarlo, metió la mano en el bolsillo y palpó la tela doblada del pañuelo azul de la madre. La textura de la tela, guardada durante años, reavivó algo que había intentado enterrar y empezó a resonar en su interior, como un reloj que por fin vuelve a marcar el tiempo. La tensión se hizo más palpable cuando el inspector insistió en que Rosario firmara la confesión. Sostenía el portapapeles como si mostrara una sentencia ya dictada. Hablaba demasiado rápido y señalaba el espacio donde debía poner su nombre. Rosario no tocó el portapapeles, mantuvo la mano inmóvil sobre el registro, como si ese pequeño documento fuera lo único que la protegiera de ser desechada. El cabo empezó a impacientarse y dio un paso al frente, intentando que pareciera un mero trámite, algo que todas las mujeres de la fábrica ya habían firmado. Ernesto conocía bien esa táctica, el tono de normalidad que sirve para camuflar el abuso. El inspector entonces dijo que si no firmaba, la llevarían inmediatamente a la comisaría y la enviarían al campamento como empleada doméstica para reasignación disciplinaria. Rosario permaneció inmóvil. No tembló, no lloró, no suplicó. Y fue precisamente esa inmovilidad lo que sacó a Ernesto del lugar donde había vivido durante tantos años, el lugar de la cómoda omisión. Sintió una rabia ardiente recorrerle el cuerpo. No una de esas explosiones fáciles, sino una rabia mezclada con vergüenza. Vergüenza por reconocer allí, ante aquella joven rodeada de gente que quería silenciarla, todo lo que había dejado pasar en silencio durante años. Vergüenza por recordar cuántas veces había firmado órdenes sin leerlas bien, cuántas circulares autorizaban precisamente ese tipo de práctica. Su mano seguía en el bolsillo, sujetando el pañuelo azul doblado, y se dio cuenta de que lo apretaba con fuerza. Mientras tanto, Rosario se ajustaba el pañuelo rojo al cuello, como si se preparara para un golpe inevitable. El cabo esperaba una señal de Ernesto, una autorización, cualquier gesto que confirmara la confesión. Pero Ernesto no podía mover la cabeza. Solo podía pensar en su madre regresando de la fábrica con esa misma mirada, la mirada de quien ya sabe que nadie la defenderá. Y ese pensamiento que había intentado evitar toda su vida, finalmente se resquebrajó. Fue en ese momento cuando algo dentro de él cambió, como si una vieja pieza se hubiera roto y no hubiera forma de reparar el silencio que había estado manteniendo. El inspector, al notar la vacilación de Ernesto, intentó reforzar la versión de los hechos, diciendo que la muchacha ya había sido advertida y que la Liga del Decoro simplemente cumplía con su deber. Era el tipo de frase que normalmente pasaba desapercibida para Ernesto, acostumbrado a oír justificaciones prefabricadas, siempre estructuradas de la misma manera. Pero ese día, todo parecía más claro de lo que debería. Observó cómo Rosario sostenía el cuaderno con ambas manos, como si protegiera algo que podía arrebatársele en cualquier momento. Observó la postura arrogante del inspector, que hablaba en voz alta al mirar a Ernesto, pero evitaba mirar a Rosario directamente a los ojos, como si su presencia fuera una molestia. Observó a las damas de la liga susurrando, con esa cruel satisfacción, esperando el momento exacto en que se la llevarían a rastras, y comprendió, con una claridad casi dolorosa, que no había nada de moral en aquella actitud. Era persecución, lisa y llanamente. Esta revelación lo afectó de una manera demasiado personal, como si estuviera viendo a una versión más joven de sí mismo, aceptando todo por conveniencia. Respiró hondo,
sintiendo el aire frío entrar en sus pulmones y su mano sudorosa aún aferrada al pañuelo azul en su bolsillo. Rosario, en cambio, no parecía esperar nada de él. Eso fue lo que más le llamó la atención. No hubo súplicas, ni intento de negociación, ni siquiera esa mirada que la gente suele dirigir a quienes ostentan el poder. Simplemente quería que se reconociera la verdad. Aún así, sabía que no bastaba en ese tipo de estructura. Cuando el cabo le acercó el portapapeles, con la esperanza de que finalmente cediera, Rosario se limitó a alzar la vista. Ernesto lo vio como a cámara lenta. Su postura, su firme silencio, la forma en que mantenía los hombros erguidos a pesar de la amenaza. Aquella imagen le provocó una mezcla de indignación y un extraño temor. El temor de tener que tomar partido. Y cuando el cabo repitió, ahora con un tono más severo, que nadie se iría hasta que ella firmara, Ernesto comprendió que ya no podía escudarse en la neutralidad, porque si permanecía callado en ese momento, no solo sería cómplice, sino que estaría reconociendo que todo aquello era normal, y por primera vez en mucho tiempo aceptó que ya no quería vivir con esa culpa que lo perseguía como una sombra que nunca desaparece. Ernesto dio un paso al frente, no para intimidar a nadie, sino para observar mejor lo que sucedía. El inspector intentó adelantarse, diciendo que el procedimiento estaba casi terminado, como si quisiera obligarlo a regresar a la cómoda posición de la supervisión distante. Pero Ernesto lo ignoró por completo. Pidió ver el expediente laboral de Rosario, y ella se lo entregó sin dudar, con un gesto firme, casi orgulloso, como si supiera que no había nada que pudiera usarse en su contra. Ernesto echó un vistazo a la identificación, los sellos de entrada y salida, los recibos cuidadosamente doblados. Cada detalle demostraba que había hecho todo correctamente, y eso era precisamente lo que hacía la situación tan absurda. Cuanto más correcta era, más agresivo parecía su deseo de perjudicarla. Sintió un nudo en la garganta, como si estuviera a punto de decir algo que aún no podía articular. La verdad es que, en ese momento, Ernesto no pensaba como un gobernador, sino como el hijo de un obrero que también había sido tratado como una pieza reemplazable. Y eso le afectó de una manera imposible de ignorar. El cabo, al darse cuenta de que Ernesto lo observaba todo con más atención de lo habitual, intentó cambiar de postura y se justificó rápidamente, explicando que había órdenes superiores de ser estrictos con los vendedores ambulantes. Ernesto odiaba esa expresión. Era la misma que él mismo había usado decenas de veces para evitar confrontaciones. Mientras el cabo hablaba, Ernesto examinó el portapapeles con la confesión que querían obligar a Rosario a firmar. El documento era una mezcla de términos vagos y acusaciones sin fundamento, claramente fabricado para incriminar a cualquier mujer que estuviera en el lugar equivocado, en el momento equivocado, a ojos de la Liga. Rosario permaneció en silencio todo el tiempo, no por sumisión, sino porque parecía saber que cualquier palabra que dijera saldría distorsionada. Y Ernesto lo percibió en sus ojos. Esa amarga conciencia de quien vive en un sistema donde la verdad siempre queda en último lugar. Fue entonces cuando notó un detalle aún más repugnante. La fecha del documento había sido alterada, adelantada un día, para dar la impresión de reincidencia. Conocía bien ese tipo de fraude, pues había visto casos similares en informes del interior, pero nunca lo había visto perpetrado frente a sus narices, contra alguien que no tenía la menor posibilidad de defenderse solo. La sensación fue como un puñetazo directo al estómago, tan fuerte que disipó cualquier duda que pudiera haber albergado. Cuando Ernesto levantó la vista del documento falsificado, algo en su expresión cambió, y todos a su alrededor lo notaron. No fue un gesto dramático, ni una orden a gritos.
Fue un silencio distinto, denso, el tipo de silencio que surge cuando alguien por fin comprende que ha llegado a un límite que ya no puede cruzar. El cabo, confundido, preguntó si había algún problema, intentando mantener la compostura, pero su voz salió más débil de lo que pretendía. Ernesto no respondió de inmediato. Simplemente respiró hondo, como si necesitara contener el aliento para evitar que su indignación lo desbordara. Lo segundo que hizo fue volver a mirar a Rosario. No solo su rostro, sino todo su cuerpo, la forma en que sostenía el expediente, la postura dolorosamente firme de alguien que ya había vivido una situación similar. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, si no intervenía, todo seguiría su curso habitual. Otra mujer secuestrada, otra vida truncada, y él firmaría los papeles más tarde con el mismo sello automático. Fue ese pensamiento, esa repetición que lo había acompañado durante años, lo que finalmente lo impulsó a hablar. Con una voz más controlada de lo que creía posible, le pidió al cabo que recogiera el portapapeles. La petición no fue una pregunta ni una sugerencia, fue una orden clara, a pesar del tono tranquilo. El inspector, al darse cuenta de que estaba a punto de perder el control de la situación, intentó argumentar. Comenzó a hablar sobre la importancia de la moral pública, sobre la necesidad de dar ejemplo, sobre las denuncias anónimas que no podían ignorarse. Ernesto lo escuchó todo, pero ya no asimilaba nada. Le resultaba sorprendente lo gastadas, repetitivas y vacías que sonaban las palabras del inspector, como si provinieran de un manual que él mismo había ayudado a elaborar durante años. Mientras el hombre hablaba, Ernesto sintió el pañuelo azul en su bolsillo calentarse contra su palma, como si tuviera vida propia. El recuerdo de su madre, la forma en que doblaba ese pañuelo antes de ir a trabajar, la falsa calma que intentaba mantener al ocultar los insultos que recibía, le llegó con una claridad incómoda. No quería sentirlo allí, delante de todos, pero ya no tenía control sobre su propio cuerpo. En el fondo, sabía que esto no se trataba solo de Rosario, sino de todo lo que había fingido no ver. Fue entonces cuando interrumpió al inspector con una frase breve, sencilla pero firme. «Quiero hablar con el trabajador». Toda la plaza pareció contener la respiración. Por un instante se sorprendió de que Ernesto se dirigiera directamente a ella y no a los hombres que solían controlar la escena. Y ese pequeño gesto, tan común, tan banal en cualquier otra situación, fue la primera novedad de la mañana. Rosario alzó lentamente el rostro al oír a Ernesto decir que quería hablar con ella. En su mirada no había desafío, pero tampoco sumisión. Era esa expresión de cansancio propia de quienes han aprendido, a las malas, a no esperar mucho de los que visten uniforme o traje. Ernesto lo percibió de inmediato y le sorprendió de una forma inesperada, casi embarazosa. Le preguntó a qué hora había salido de la tabaquería, y ella respondió con la precisión de quien sabe que cualquier error se convierte en munición en su contra. Luego le mostró los recibos, el resguardo de salida, los encargos que aún tenía que entregar esa mañana. Todo era muy sencillo, muy directo, como si hubiera organizado su vida para no dejar ningún resquicio legal que pudiera servir de justificación. Mientras hablaba, Ernesto notó que tenía las manos frías, incluso cuando el sol empezaba a calentar el suelo de la plaza. Eso lo decía todo. Era el tipo de detalle que pasaría desapercibido para cualquiera allí presente, excepto para él, porque esa frialdad le recordaba a su madre llegando tarde, después de que le impidieran la entrada a la fábrica por comportamiento inapropiado. En ese momento, Ernesto comprendió que no solo estaba presenciando algo, estaba reviviendo, a través de otros ojos, una historia de su propio pasado a la que nunca había podido enfrentarse.
Cuando terminó de explicarlo todo, el inspector intentó interrumpirla, diciendo que aún había irregularidades. Pero Ernesto ya no aceptaba ese discurso. Le pidió al hombre que señalara exactamente dónde estaba la irregularidad. El inspector se quedó paralizado. Las mujeres de la liga se removieron incómodas, dándose cuenta de que Ernesto no iba a simplemente validar lo que querían. El cabo apretó con más fuerza el portapapeles, como si temiera que alguien se lo arrebatara de las manos. Rosario, en cambio, permaneció inmóvil, respirando lentamente, como si esperara el momento exacto en que todo se derrumbaría, de una forma u otra. Este contraste, el pánico velado de los que ostentaban el poder y su silenciosa firmeza, afectó profundamente a Ernesto. Comprendió que todo el sistema dependía de que personas como ella permanecieran calladas y que personas como él miraran hacia otro lado. Y por primera vez en mucho tiempo tuvo la verdadera sensación de que, si no hacía algo allí, cargaría con esa mañana como una mancha para el resto de su vida. Sin pensarlo mucho, extendió la mano y volvió a pedir el portapapeles con la confesión. El cabo intentó resistirse, pero Ernesto no repitió la orden. Simplemente lo miró con una seriedad que hablaba más que cualquier orden, y fue en ese simple y directo instante que toda la plaza se dio cuenta de que algo había cambiado. Cuando Ernesto finalmente tomó el portapapeles de las manos del cabo, sintió el extraño peso de aquel objeto, no físico, sino moral. Era como sostener un símbolo de todo aquello que había permitido que sucediera sin reaccionar. Dio la vuelta al documento, analizando cada línea, cada palabra escrita apresuradamente para justificar lo injustificable. El inspector comenzó a explicar rápidamente por qué no había ningún error, pero Ernesto ni siquiera lo miró. Fijó la vista en las firmas forzadas, los espacios tachados, la fecha alterada, reconociendo allí la misma estructura de abuso que ya había leído en tantos otros informes, solo que ahora no se trataba de un informe lejano, sino que estaba ocurriendo justo ante sus ojos. Y esto tuvo un impacto directo, casi físico. Por un instante sintió una oleada de calor subirle por la nuca, como si todo su cuerpo reaccionara antes que su mente. Sabía que si devolvía el portapapeles, todo seguiría igual. También sabía que, si intervenía, tendría que afrontar las consecuencias, no solo las externas, sino sobre todo las internas, aquellas que había evitado durante casi una década. La plaza estaba en silencio y se dio cuenta de que todos, incluido Rosario, esperaban su próximo movimiento. Ernesto alzó la cabeza y miró fijamente al cabo de la guardia. Era una mirada directa y firme, sin rastro de duda, lo que hizo que el cabo apartara la vista de inmediato, como si fuera un niño pillado con las manos en la masa. Ese pequeño gesto bastó para que Ernesto comprendiera que allí no había autoridad real, solo intimidación disfrazada de deber. Respiró hondo, dobló el documento por la mitad y, sin alzar la voz, dijo que el informe carecía de toda validez. El inspector se puso rojo. Empezó a balbucear justificaciones y amenazas veladas, citando órdenes superiores y consecuencias administrativas. Pero ya era demasiado tarde. Ernesto ya había tomado su decisión, y eso se notaba en la forma en que sus hombros se relajaron por primera vez esa mañana. Rosario observaba todo en silencio, pero había un brillo diferente en sus ojos, algo entre sorpresa y cautela. No era gratitud inmediata, era simplemente el reconocimiento de que alguien por fin rompía el ciclo. Las damas de la liga intercambiaron miradas indignadas, como si hubieran perdido el control de un espectáculo que ya daban por terminado. Y por primera vez, desde que llegó a la plaza, Ernesto sintió que respiraba con sinceridad. No fue un acto de valentía heroica, simplemente por fin estaba haciendo lo mínimo que debió haber hecho hacía mucho tiempo. Pero para esa plaza,
para esa mañana, para esa mujer que lo rodeaba, ese mínimo era enorme. Tras declarar inválida la citación, Ernesto sintió que la atmósfera en la plaza cambiaba como si alguien hubiera frenado de golpe. No fue un alboroto inmediato. Fue ese silencio tenso, lleno de miradas cruzadas, típico cuando la jerarquía sufre un golpe inesperado. El inspector abrió la boca para responder, pero no pudo articular nada coherente. Parecía haber olvidado el guión que había repetido durante años. El cabo, indeciso entre recoger el equipo o seguir avanzando, se quedó a medio camino, aferrado al portapapeles plegado como si sostuviera algo inútil. Ernesto se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. O se retiraba y dejaba que todo volviera a la normalidad, o daba el siguiente paso, aquel del que no habría vuelta atrás. Fue entonces cuando volvió a mirar a Rosario y vio cómo se apretaba el pañuelo rojo alrededor del cuello, no por miedo, sino como quien necesita aferrarse a su cuerpo para no derrumbarse ante otra humillación. Eso pesaba más que cualquier amenaza profesional que pudiera llegar después. La imagen de la bufanda azul de su madre, mezclada con la roja de la suya, le venía a la mente, creando una sensación difícil de explicar, como si dos vidas distintas se encontraran en un mismo punto. Y, en ese instante, Ernesto comprendió que su decisión no tenía que ver con su carrera, su reputación ni la política. Se trataba de dejar de huir de sí mismo. Entonces dio un paso al frente y pidió que se levantara la detención de inmediato. El cabo intentó replicar, diciendo que ya tenía procedimientos en Minusín. ¡Marcha! Pero Ernesto lo interrumpió con una firmeza que ni siquiera él mismo sabía que poseía. Dijo que no había ningún procedimiento, porque todo había comenzado de forma irregular. Las damas de la liga estaban escandalizadas, como si presenciaran una infracción de la ley, cuando en realidad estaban presenciando por primera vez su aplicación. El inspector, viendo que perdía terreno, intentó acercarse a Ernesto, hablando de la necesidad de mantener los estándares en la ciudad. Pero Ernesto levantó la mano en un breve gesto, pidiendo silencio. No un silencio autoritario, sino un silencio nacido del cansancio. Un profundo cansancio de tolerar pequeñas injusticias que, repetidas a diario, se convierten en enormes injusticias. Rosario observaba todo con ojos atentos, como intentando calibrar hasta dónde llegaría aquello. No cedió, no le dio las gracias, no sonrió. Se mantuvo firme, como esperando el desenlace para luego decidir qué pensar. Y esta postura suya, tan consciente, tan diferente de la sumisión que esperaban, le dio a Ernesto la certeza de quién estaba haciendo lo que había que hacer, aunque ya fuera demasiado tarde en su propia vida para empezar. Cuando Ernesto ordenó que terminara la detención, algunos guardias retrocedieron sin darse cuenta. No era miedo a él, sino ese movimiento automático de quien, en el fondo, sabe que está participando en algo malo. Casi se podía percibir el alivio silencioso en dos de ellos, como si hubieran estado esperando una excusa para salir de esa situación desde el principio. Pero el inspector no se amilanó. Se acercó con las cejas arqueadas, una expresión indignada y una autoridad más basada en la postura que en la sustancia. Dijo que Ernesto estaba interfiriendo en un proceso legítimo, que la Liga tenía informes previos sobre la conducta de Rosario y que había quejas reiteradas sobre la falta de respeto habitual hacia las trabajadoras. Ernesto escuchó, pero su paciencia era distinta. Con cada frase del inspector, recordaba a su madre sosteniendo un pañuelo azul, como si fuera el único espacio donde aún tenía voz. Y era imposible ignorar el paralelismo entre ese recuerdo y la escena que tenía ante sí. La diferencia era que, ahora,
Él tenía el poder de evitar que volviera a suceder. La responsabilidad le pesaba como nunca antes, pero esta vez no lo paralizó. Rosario permaneció allí, inmóvil, aferrada al cuaderno contra su pecho. Pero había algo nuevo en su respiración, como si esperara que Ernesto flaqueara en cualquier momento, y a la vez como si estuviera preparada para afrontarlo sola si sucedía. Este detalle lo impactó más que cualquier palabra pronunciada ese día. No era admiración, no era confianza, era supervivencia. Ya había pasado por esto antes, e incluso con un gobernador defendiéndola, no bajó la guardia. Esto le mostró a Ernesto la profundidad de la herida que la ciudad arrastraba. Un miedo tan automático que ni siquiera la presencia de la máxima autoridad podía desarmarlo. Cuando el fiscal mencionó precedentes e informes previos, Ernesto pidió verlos. El hombre titubeó, excusando que no estaban allí, que podían presentarse después, que lo importante era mantener la decisión tomada. Y fue en ese titubeo, en ese intento de posponerlo todo, que Ernesto vio lo que necesitaba ver. No había nada en contra de Rosario, nada. Solo la costumbre de la persecución, la repetición del abuso disfrazado de rutina. Y darse cuenta de esto, tan crudo, sin filtros, le revolvió el estómago de una forma que solo comprende quien ha tenido que enfrentarse a su propio pasado. Para entonces, la gente que pasaba por la plaza comenzó a aminorar el paso. Algunos observaban desde lejos, fingiendo esperar a alguien, mientras que otros se acercaban con el pretexto de comprar pan, aceite de oliva o tabaco en algún puesto cercano. Todos conocían la Liga del Decoro, todos sabían cómo solían terminar esas escenas, y ver a un gobernador interviniendo despertó la curiosidad de toda la ciudad. Rosario notó el movimiento a su alrededor y se encogió de hombros levemente, como quien sabe que convertirse en un espectáculo nunca trae nada bueno. Pero no huyó. Se quedó allí, erguida, sujetando el pañuelo rojo con más firmeza. Cuando Ernesto le pidió al cabo que despejara el camino, hubo un momento de vacilación colectiva, de esos en los que todos imaginan que la orden será revocada por alguien más importante. Pero nadie apareció. Nadie acudió a reforzar la acción de la Liga. Nadie acudió a apoyar la acusación, y esto tuvo un impacto silencioso pero profundo en el ambiente de la plaza. Su poder solo existía mientras nadie los desafiara. El inspector se dio cuenta demasiado tarde de que estaba perdiendo el control de la situación. Intentó acercarse a las mujeres de la Liga en busca de apoyo, pero solo recibió miradas que mezclaban irritación e incomodidad. Esto le hizo comprender a Ernesto algo en lo que nunca se había detenido a pensar. Ni siquiera ellas creían del todo en lo que hacían. Simplemente repetían lo que se esperaba de ellas. Rosario lo observaba todo, con esa calma tensa de quien ya sabe que nada está resuelto hasta que alguien lo dice explícitamente. Y Ernesto, al percatarse de esto, finalmente dijo: «No se la llevarán a ninguna parte». La frase salió con firmeza, sin dejar lugar a réplica. Y en ese momento, algo cambió en la postura de Rosario. No era alivio, no era confianza, era solo una respiración más profunda, como si su cuerpo reconociera que, por unos minutos, no tendría que luchar sola. El fiscal intentó un último recurso, diciendo que Ernesto estaba sentando un precedente peligroso, que la ciudad perdería su control moral. Pero Ernesto ni siquiera necesitó responder. Simplemente encaró al hombre con la calma tensa de quien ya ha tomado su decisión. Y fue esta elección, simple y directa, la que comenzó a resquebrajar definitivamente el sistema que mantenía a mujeres como Rosario siempre al borde del abismo. Cuando Ernesto se dio cuenta de que ya no había nada que justificara que Rosario permaneciera allí, exigió la devolución inmediata del pañuelo rojo que le habían quitado antes.
El oficial intentó argumentar, diciendo que el pañuelo era parte de la prueba moral, pero Ernesto solo respondió con una mirada gélida, de esas que aplastan cualquier intento de seguir hablando. El cabo dudó antes de devolver la tela, como si ese simple gesto representara una falta de orden, y, en cierto modo, así era. Cuando Rosario recibió el pañuelo, lo sostuvo con ambas manos, como si recuperara algo que nunca debió haber sido arrebatado. Había cuidado en sus movimientos, una especie de afecto silencioso por ese trozo de tela, como si fuera una extensión de la misma voz que habían intentado silenciar. Ernesto lo notó con más intensidad de la que hubiera querido. La imagen de la bufanda azul de su madre volvió a su mente de golpe y tuvo que tragar saliva. Rosario no hizo ningún gesto teatral. Simplemente se volvió a colocar la bufanda alrededor del cuello, ajustando el nudo con precisión, como quien reconstruye una parte de sí misma. Y, en ese instante, sin intercambiar palabra, Ernesto comprendió que aquello era quizá lo más parecido al poder que ella tenía. El fiscal, irritado por la pérdida de control, dio un paso al frente y dijo que llevaría el caso al jefe político. Pero la frase sonó débil, sin la fuerza que pretendía. Parecía más una amenaza vacía que una promesa real. Ernesto sabía que era inevitable que el caso llegara al jefe político y que las consecuencias no se harían esperar. Ya se imaginaba reuniones tensas, cartas enviadas a Madrid, rumores en la prensa local, miradas furtivas en los pasillos del gobierno civil. Pero, por primera vez, esto no lo hizo retroceder. Lo que de verdad importaba no era el futuro, sino el pasado. Era el recuerdo de cuántas veces le faltó valor para actuar, cuántas vidas se vieron perjudicadas por haber optado por la neutralidad. Y quizá por eso, cuando el inspector intentó continuar hablando, Ernesto simplemente volvió la mirada hacia Rosario, como si necesitara asegurarse de que estaba bien para irse. Rosario, al notar este gesto, alzó el recibo una vez más, como reafirmando su presencia ante todos. No hubo gratitud explícita ni sonrisa, solo una dignidad intacta, algo que nadie allí logró quebrantar a pesar de todos los intentos. Con la situación aparentemente bajo control, Ernesto se apartó unos pasos intentando recuperar el aliento antes de decidir cómo dispersar a la multitud. Pero fue entonces cuando se percató de otra dimensión del problema. Toda la plaza lo observaba. Quienes antes habían pasado apresuradamente ahora se detenían sin pudor. Otros, fingiendo mirar escaparates o contar monedas, lo vigilaban descaradamente. Su intervención ya no era solo entre él, Rosario y la Liga, se había convertido en un acto público. Y eso lo asustó por un instante, porque lo último que había evitado era quedar expuesto. Ernesto nunca había sido hombre de discursos espontáneos, ni de grandes gestos, y la idea de que los testigos convirtieran aquella mañana en chisme por toda la ciudad le oprimía el pecho. Pero, al mismo tiempo, sintió una extraña y profunda comprensión. Quizá ese era precisamente el objetivo. Quizá era importante que la gente viera, porque si nadie miraba, el abuso continuaría en silencio, como había sucedido durante años. Rosario se dio cuenta de que también la observaban, y se ajustó la bufanda roja alrededor del cuello con las yemas de los dedos, no por vanidad, sino como protección. Era un gesto que decía mucho más que cualquier palabra. El inspector, molesto por la multitud, intentó recuperar el control con una postura más severa. Alzó la voz, diciendo que todo aquello sentaba peligrosos precedentes y que Ernesto estaba abriendo la puerta al caos moral en la ciudad. Algunos espectadores comenzaron a murmurar, otros rieron discretamente, porque aquella retórica era demasiado vieja incluso para quienes fingían creerla.
Ernesto permaneció en silencio unos segundos, no por duda, sino porque quería observar la reacción de la multitud. Y lo que vio fue algo inesperado. Los trabajadores del tabaco, a algunos de los cuales reconoció, comenzaron a acercarse lentamente. No para enfrentarse a nadie, sino para estar cerca. Era una presencia discreta, pero llamativa. Rosario los miró rápidamente, y Ernesto notó un sutil cambio en su mirada. No alivio, sino la sensación de que, por primera vez, ese día no estaba completamente sola. El inspector intentó intimidar a los trabajadores, diciéndoles que estaban interfiriendo, pero nadie respondió. Simplemente permanecieron allí, en silencio, creando una especie de muro invisible tras Rosario. Y Ernesto comprendió de inmediato lo que eso significaba. No habían venido a atacarlo, ni a defenderlo. Habían venido a asegurarse de que si alguien intentaba llevarse a Rosario por la fuerza, no lo harían sin testigos. Aquello lo afectó profundamente, porque así era precisamente como su madre había sobrevivido, rodeada de otras mujeres que se apoyaban mutuamente cuando nadie más lo hacía. La presencia silenciosa de las trabajadoras detrás de Rosario incomodó aún más a la Liga del Decoro. Las mujeres comenzaron a ajustarse los guantes, a enderezarse los sombreros, a intercambiar largas y tensas miradas, como si esperaran que alguien, cualquier hombre allí presente, pusiera las cosas en su lugar. Pero nadie dio ese paso. La ciudad pareció darse cuenta de que algo importante estaba sucediendo, e incluso quienes desconocían el verdadero motivo de la conmoción, comprendieron que una injusticia se estaba desmantelando allí mismo, ante sus ojos. Ernesto observó esta transformación con una extraña sensación de pertenencia y culpa a la vez. Había formado parte de ese sistema desde siempre, pero era como si solo en ese momento comprendiera la magnitud del impacto que pequeñas decisiones tenían en la vida de personas como Rosario. Y ver a esas mujeres cansadas, marcadas por su trabajo pero unidas, despertó en él algo que había evitado durante años, una verdadera responsabilidad moral. No la que surge de los informes, ni la que se adquiere en reuniones con notables, sino la que nace de mirar a alguien a los ojos y reconocer la humanidad que ha sido ignorada. El guardia, al darse cuenta de que la situación se le escapaba completamente de las manos, intentó zanjar el asunto diciendo: «La chica puede irse». Fue un gesto apresurado, casi impaciente, como si quisiera barrer todo debajo de la alfombra y pasar al siguiente caso. Pero Rosario no se movió. Siguió mirando a Ernesto, no como pidiendo permiso, sino como necesitando saber si aquello era real o solo otra interrupción momentánea antes de un castigo aún mayor. Y Ernesto entendió perfectamente lo que esa mirada quería preguntar, incluso sin palabras. Había visto miradas parecidas antes, la de su madre, la de otras mujeres durante las visitas a las fábricas, la de las chicas que conocía en los pasillos cuando era joven y acompañaba a su padre en las inspecciones, y todas llevaban la misma duda. ¿Esto va a cambiar algo o solo intentas arreglar las cosas superficialmente? Por eso no le devolvió el folleto a Rosario. Lo retuvo un segundo más, como queriendo asegurarse de que entendiera que no había ningún engaño. Luego colocó el portapapeles plegado en las manos del cabo y dijo, con la suficiente claridad para que todos lo oyeran, que el informe sería anulado. Formalmente en la oficina ese mismo día, la decisión de decirlo en voz alta fue deliberada. Quería que toda la plaza lo presenciara. Quería que quedaran suficientes recordatorios si alguien intentaba revocarlo para evitar otra injusticia. Cuando Ernesto anunció que el informe oficial sería anulado formalmente, la multitud reaccionó de una manera muy particular. No hubo aplausos ni celebración, solo un silencio sepulcral, como si todos intentaran comprender la magnitud de la ruptura que acababan de presenciar.
Las damas de la liga intercambiaron miradas indignadas, como si Ernesto hubiera traicionado una especie de pacto tácito que consideraban natural. El inspector apretó los labios hasta que se pusieron blancos, intentando claramente reprimir una rabia que no sabía cómo expresar sin parecer ridículo. Y las trabajadoras detrás de Rosario enderezaron sutilmente la postura, como si presintieran que algo por fin empezaba a ceder tras años de abusos. Rosario, por su parte, no reaccionó de forma grandilocuente. Simplemente bajó la mirada al informe, respiró hondo y lo guardó en el bolsillo interior de su abrigo, en un gesto tan sencillo y tan lleno de significado que Ernesto tuvo que apartar la vista un instante para recobrar la compostura. Fue allí, en ese movimiento casi invisible, donde comprendió el verdadero impacto de lo que había hecho. No se trataba solo de anular un documento, sino de devolverle a alguien el derecho a existir sin miedo en esa ciudad. Pero antes de que la situación se calmara, una mujer de la liga se adelantó. Tenía la postura rígida de quien había pasado toda su vida dando órdenes a quienes la rodeaban y la expresión de quien creía sinceramente estar defendiendo un valor importante. Con una voz lo suficientemente alta como para resonar en toda la plaza, le preguntó a Ernesto si de verdad le parecía prudente arriesgar la moral pública por una pitillera. La frase resonó como un cuchillo, no por el insulto en sí, sino por la indiferencia con la que la pronunció, como si Rosario fuera menos que humana, como si su vida pudiera desecharse en nombre de una orden inventada. Ernesto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello resumía a la perfección lo que había intentado evitar ver durante años. La mujer insistió, diciendo que las mujeres, como ella, necesitaban disciplina, no protección. Rosario no reaccionó, pero las trabajadoras que estaban detrás de ella se movieron inquietas, como si la frase les hubiera abierto una herida colectiva. Y Ernesto, por un breve instante, sintió que no se enfrentaba a un caso aislado, sino a todo el mecanismo que sostenía aquella ciudad, un mecanismo que él mismo había contribuido a silenciar durante tanto tiempo. La vergüenza y la ira se mezclaron en su interior con tal rapidez que al abrir la boca para responder, su voz salió más firme de lo que él mismo esperaba. Ernesto no alzó la voz, pero el tono que empleó denotaba una dureza que nadie en la plaza esperaba de él. Dijo con total claridad que la moral no se medía por la ropa ni por el trabajo que uno realizaba, y mucho menos por el volumen de la risa de una mujer que dedica su vida a mantener a la ciudad que la juzga. La señora de la liga intentó interrumpir, pero Ernesto continuó, explicando que no había nada moral en fabricar acusaciones, arrebatar pañuelos, falsificar documentos y usar el miedo como instrumento de control. Cuanto más hablaba, más se encogían las señoras como si comprendieran, quizás por primera vez, que aquel ritual diario de humillación no resistiría ningún análisis riguroso. El inspector, con el rostro enrojecido, intentó encontrar apoyo entre los guardias, pero ninguno parecía dispuesto a soportar la situación. Rosario observaba a Ernesto con una expresión difícil de definir. No era admiración, ni mucho menos sorpresa total. Era un reconocimiento tácito de que, en ese preciso instante, alguien con poder por fin llamaba a las cosas por su nombre. La plaza, antes parecía contener la respiración con cada frase, ahora simplemente guardaba silencio, como si todos supieran que estaban presenciando algo que trascendería los límites de aquella mañana. Cuando Ernesto terminó de hablar, se hizo uno de esos silencios que dejan todo en suspenso por un instante. De repente, sin previo aviso, una de las trabajadoras que estaban detrás de Rosario dio un paso al frente. Era una mujer bajita, con el rostro bronceado, probablemente de unos 40 años, pero con
la postura de alguien que había vivido más dificultades que nadie allí presente. No dijo nada, solo posó su mano suavemente sobre el hombro de Rosario, un gesto de apoyo que no necesitaba palabras. Ese simple contacto removió algo en Ernesto, como si viera allí, en ese discreto acto, todo aquello que siempre debió haber protegido. La señora de la Liga resopló, puso los ojos en blanco y empezó a llamar a las demás para que se fueran, claramente irritada por cómo se había desarrollado la escena. Una a una, las señoras se alejaron, algunas aún lanzando miradas de reproche, otras simplemente intentando disimular su incomodidad. La inspectora se quedó atrás, demasiado temerosa para irse antes que Ernesto, pero también sin argumentos para quedarse. Rosario permaneció inmóvil, respirando profundamente, observando el suelo como si necesitara asegurarse de que aquello realmente estaba sucediendo. Y Ernesto notó que, por primera vez desde su llegada, ella parecía dejar que la tensión abandonara sus hombros. No por completo, pero lo suficiente como para que su cuerpo se sintiera más ligero. Cuando la Liga del Decoro finalmente se marchó, la plaza pareció respirar de nuevo, como si alguien hubiera quitado un gran peso de encima. Ernesto notó que algunos curiosos empezaban a escabullirse, pero otros permanecían, aún intentando comprender cómo aquella situación, tan común en la ciudad, había terminado de forma tan distinta. El inspector, sin saber a dónde ir, retrocedió 2 pasos y murmuró algo sobre informar de todo al jefe político, pero la frase sonó tan débil que nadie la tomó en serio. Los guardias, ya libres de la presión de las damas de la Liga, relajaron su postura y esperaron en silencio, con la esperanza de que Ernesto diera una conclusión definitiva. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que, a pesar de todo, aún faltaba lo más difícil: asegurarse de que Rosario abandonara aquella plaza sin ser intimidado de nuevo en cuanto se diera la vuelta. Esta preocupación surgió de repente, pero fue intensa, como si su cuerpo hubiera aprendido a anticipar las injusticias tras tantos años de mirar hacia otro lado. Así pues, antes de que nadie pudiera intentar retomar el control de la historia, Ernesto se dirigió a Rosario y le preguntó si necesitaba que alguien la acompañara a la tabaquería o a casa de su abuela. No lo dijo como una figura de autoridad, sino como alguien que sabía íntimamente que estas persecuciones nunca terminan cuando parecen hacerlo. Rosario tardó unos segundos en responder. Permaneció allí, con el pañuelo rojo firmemente sujeto al cuello, respirando despacio, como si intentara descifrar la intención tras la pregunta. Y Ernesto comprendió perfectamente esa pausa. No desconfiaba de él, sino del mundo. Cuando por fin levantó la vista, dijo que podía seguir sola, pero le dio las gracias con una discreción casi imperceptible, como quien ha aprendido a expresar gratitud sin parecer frágil. Aún así, Ernesto notó la tensión en su mandíbula, esa tensión que no desaparece solo porque alguien intervenga ese día. Las trabajadoras que estaban detrás de ella esperaron la respuesta, y cuando se dieron cuenta de que Rosario era libre de irse, se acercaron discretamente, formando una especie de semicírculo protector a su alrededor. No dijeron nada, no preguntaron nada, simplemente se quedaron allí, como mujeres que han visto demasiado como para dejar a una de las suyas vagando indefensa por las calles. Y esa imagen, tan simple y tan poderosa, quedó grabada en la mente de Ernesto de una forma que sabía que jamás olvidaría. Sintió una mezcla de alivio y culpa al mismo tiempo. Alivio por haber hecho lo que debía y culpa por haberlo hecho recién ahora, después de tantos años permitiendo que escenas como esa sucedieran ante sus ojos sin intervenir. Cuando Rosario por fin empezó a caminar, Ernesto notó que sus pasos eran firmes, pero con una cautela evidente, como si cada metro recorrido
pudiera ocultar algún contratiempo. Las trabajadoras la acompañaban como si no necesitaran anunciar su protección, solo ofrecer su presencia. Ernesto observó aquella pequeña procesión improvisada y sintió una punzada en el pecho, porque vio en esa escena algo que le había cruzado la memoria: la necesidad de que una mujer jamás camine sola tras haber sido humillada en público. El inspector, al darse cuenta de que había perdido completamente el control, le dio la espalda y se alejó demasiado rápido, casi tropezando con su propio abrigo. Los guardias se dispersaron lentamente, sin mirar a Ernesto, como intentando disimular el alivio de no tener que continuar. Y la plaza, que minutos antes había parecido un juzgado, ahora parecía una calle cualquiera de Baeza, con olor a aceite de oliva, polvo fino y un viento frío que anunciaba el fin del otoño. Pero Ernesto sabía que nada era realmente ordinario. No después de aquello. Se quedó allí de pie, solo, durante unos instantes, tratando de comprender exactamente qué había cambiado en su interior, porque el cambio era evidente, aunque no pudiera expresarlo con palabras. Tras unos segundos, caminó lentamente hacia la sombra de la Puerta de Granada, buscando un lugar donde respirar sin sentir tantas miradas sobre él. Se apoyó contra el antiguo muro de piedra, cerró los ojos un instante y metió la mano en el bolsillo, donde aún reposaba el pañuelo azul. Al tocar la tela con los dedos, algo en su interior cedió, no por debilidad, sino por reconocimiento. Por fin, comprendió por qué había evitado tocar ese pañuelo durante los últimos meses, porque sabía que, el día que lo tocara, tendría que actuar en consonancia con todo lo que representaba. Y hoy había hecho precisamente eso. Pero junto con la sensación de haber cumplido con su deber, llegó un vértigo inesperado, la certeza de que afrontaría consecuencias reales por romper el silencioso ritmo de aquella ciudad. La élite no lo dejaría impune. Madrid exigiría explicaciones. La prensa local lo distorsionaría todo. Aún así, no sentía remordimiento. Sentía miedo, sí, ese frío miedo de quien sabe que ha perturbado una estructura que prefiere la paz. Pero no había remordimiento. Y esa mezcla de emociones le dejó claro que el día aún no había terminado, aunque la plaza ya volvía a la normalidad. Abrió lentamente los ojos, observando el camino por donde Rosario había desaparecido minutos antes, y se dio cuenta de que aquella mañana quedaría grabada en su memoria con una claridad dolorosa. El tipo de recuerdo que marca un antes y un después en la vida de una persona. Cuando Ernesto finalmente salió de la sombra de la Puerta de Granada, sintió el cuerpo un poco más pesado que cuando llegó esa mañana. Era como si cada paso que daba ahora cargara con la conciencia de todo lo que había ignorado durante años y que de repente se le presentaba ante sí. Caminó lentamente por la calle empedrada, escuchando el sonido de los carros que pasaban, el murmullo lejano de las trabajadoras que comenzaban su turno de tarde y los cuchicheos que empezaban a circular entre los vecinos. Sabía que en pocas horas esa historia se habría extendido por toda la ciudad, llena de versiones distintas, algunas verdaderas, otras distorsionadas, otras malintencionadas. Y no había nada que pudiera hacer para impedirlo. Lo que realmente importaba era lo que sentía en su interior, ahora que la adrenalina comenzaba a amainar. Un miedo extraño, pero acompañado de una serenidad nueva, casi sin precedentes. Era la primera vez que se enfrentaba a una decisión difícil sin buscar excusas para retractarse. Y esto, por simple que pareciera, lo afectó profundamente, como una señal silenciosa de que algo en su interior finalmente había madurado. En cuanto llegó a la esquina cerca de la oficina, Ernesto notó que sus pasos se ralentizaban. Sabía lo que le esperaba dentro: miradas de reojo, preguntas insistentes
quizá incluso una carta urgente de Madrid exigiendo explicaciones preliminares. Pero incluso con toda esa tensión, algo lo impulsaba hacia adelante, una especie de sentido del deber que no provenía de manuales ni órdenes superiores, sino de la vida real, de ese deber que duele, del que deja cicatrices. Se detuvo un instante ante la puerta del edificio del gobierno civil y respiró hondo, sintiendo el aire frío en su rostro. Metió la mano en el bolsillo y tocó el pañuelo azul de su madre, esta vez sin temor a lo que pudiera exigirle. Era como si la tela hubiera adquirido una textura diferente. Ya no era un símbolo de culpa, sino un ancla para lo que sabía que debía hacer a partir de ese momento. Ernesto comprendió que el día no terminaría al cruzar esa puerta, porque el cambio no había ocurrido en la plaza, sino en su interior. Y, aunque eso significara afrontar mayores conflictos, sintió que por primera vez iba por el buen camino. Aquella mañana, que parecía ordinaria, se había convertido en el hito más importante de su viaje. Uno de esos días que nadie planea, pero que cambia el rumbo de la vida de un hombre sin pedir permiso. Cuando Ernesto por fin entró en el despacho, el ambiente parecía aún más sofocante de lo habitual, como si la sala cargara con el peso de conversaciones que aún no habían tenido lugar. La secretaria levantó la vista rápidamente, como quien tiene malas noticias, pero aún no sabe cómo darlas. Había un sobre su escritorio, sellado con el membrete de la Dirección Política Provincial. No necesitaba abrirlo para saber su contenido. Ya conocía el estilo directo de las advertencias oficiales. Aún así, lo abrió despacio, como preparándose para un dolor evidente. La carta hablaba de rumores preocupantes en la Puerta de Granada, de comportamiento incompatible con el decoro del cargo y de la necesidad de aclarar intervenciones inapropiadas en las acciones de la Liga. Ernesto leyó todo con una mezcla de irritación y familiaridad. Irritación porque sabía que cada línea era un intento de ponerlo en su sitio, y familiaridad porque, durante muchos años, así era exactamente como se comunicaba con sus subordinados cuando necesitaba presionar a alguien sin decirlo abiertamente. Pero algo cambió al releer la carta por segunda vez. Esta vez, no sintió la necesidad de justificar nada. No sintió temor de haber cruzado un límite. No sintió esa vieja sensación de que necesitaba arreglar las cosas para mantener intacta su carrera. Lo que sintió, sobre todo, fue un profundo cansancio, no físico, sino moral, de mantener una actitud que nunca fue realmente suya. Dejó la carta sobre la mesa, sin doblarla ni esconderla, y permaneció allí unos segundos simplemente respirando. A través de la ventana, alcanzó a ver parte de la plaza y un tramo del camino que conducía al estanco, y se preguntó si Rosario ya habría llegado al trabajo o si estaría hablando con sus amigas sobre lo sucedido. La imagen de ella caminando con dignidad en medio del caos volvió a su mente con claridad, como si se repitiera en tiempo real. Y fue entonces cuando comprendió algo que, hasta ese momento, solo había intuido vagamente. Aquella mañana no solo había cambiado su vida, sino también la suya. Porque, en definitiva, lo que más le marcó no fue el enfrentamiento con el fiscal, ni la furia de la Liga, ni la carta de la dirección política. Lo que le marcó fue la forma en que Rosario se mantuvo íntegra, incluso cuando todo el sistema intentó destruirla. Este contraste entre su silenciosa valentía y el peso histórico de su propia omisión creó una fisura irreversible en él, y por primera vez Ernesto no intentó cerrar esta fisura. La dejó abierta, como alguien que entiende que algunas rupturas no están hechas para ser reparadas, sino para mostrar lo que debe cambiar a partir de ahora. Ernesto pasó el resto de la mañana intentando trabajar,
pero era como si su mente ya no pudiera procesar los papeles que se acumulaban en su escritorio. Cada documento que firmaba parecía insignificante, casi irrelevante, comparado con lo sucedido horas antes. Varias veces se encontró mirando fijamente la puerta, esperando que alguien irrumpiera furioso exigiendo explicaciones, pero nadie apareció. Y este extraño silencio, distinto al habitual, dejaba claro que la ciudad estaba asimilando el suceso, no para olvidarlo, sino para convertirlo en historia. En el fondo, Ernesto sabía que esto marcaría el comienzo de un período turbulento para él. La Liga del Decoro se quejaría, el jefe político exigiría una reunión urgente y el Linden-Synthesen, periódico local, seguramente publicaría alguna insinuación de que había perdido el control o se había dejado influenciar por los sentimentalistas de la fábrica. Pero nada de eso parecía pesarle tanto como antes. Quizás porque, por primera vez, tenía la sensación de que su conciencia estaba en sintonía con sus actos, y esta sensación, tan simple y tan inusual, hizo que el miedo disminuyera gradualmente. Al terminar la jornada laboral, se levantó lentamente, guardó el pañuelo azul en el bolsillo interior de la chaqueta y salió por la puerta lateral, no para evitar las miradas, sino porque lo necesitaba. Caminó en silencio. Afuera, la ciudad ya estaba más tranquila. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo de dorado las fachadas, y la brisa del atardecer traía consigo el olor a leña quemada de las casas. Ernesto caminó por la calle hacia la Puerta de Granada, no por necesidad, sino porque quería ver el lugar donde todo había comenzado. Al llegar, la plaza estaba vacía, como si conservara el eco lejano del tumulto de la mañana. Se quedó allí unos segundos, simplemente observando el suelo donde había caído el pañuelo rojo, imaginando a Rosario pasando de nuevo, tal vez al día siguiente, tal vez con menos miedo. Y fue en ese instante, en la quietud de aquella tarde, cuando comprendió algo que no había sentido con tanta claridad antes. Aquel día le había dejado una huella imborrable, que no desaparecería con el tiempo, ni con ningún orden superior que intentaran imponer. No era heroísmo, ni redención completa. Era simplemente el reconocimiento de que después de huir durante tanto tiempo, finalmente había elegido ver. Y una vez que alguien ve, no regresa a la oscuridad tan fácilmente. Ernesto respiró hondo. Tocó el pañuelo azul en su bolsillo como si sellara un compromiso silencioso y siguió caminando por la calle estrecha, mimetizándose con la ciudad como cualquier otro hombre que en algún momento de su vida comprendió que es imposible permanecer indiferente cuando alguien es aplastado ante tus ojos. La vida continuaría, con conflictos, presiones y consecuencias, pero nada podría borrar lo que había hecho esa mañana. Y aunque no sabía con exactitud qué le depararía el futuro, había un hilo de certeza simple y humana. Algunas decisiones, incluso las tomadas en minutos, moldean toda una vida. Lo que acaban de presenciar no es solo la caída de un ser injusto, sino el despertar de un hombre, la resistencia de una mujer y el inicio de una grieta en todo, un sistema. Y ahora les pregunto, ¿cuántas vidas han cambiado ya desde el momento en que alguien por fin decidió ver? Si esta historia les conmovió, denle me gusta al video, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y compártanla con alguien que necesite recordar que la neutralidad también es una elección. Cuéntenme en los comentarios, ¿qué detalle de esta mañana les impactó más? Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia.